Estaba leyendo, qué es lo que vamos a hacer ahora. La primera parte de los ejercicios de lectura que vamos a hacer llevan de fondo esta idea. Cuando leamos filosofía, acá está el libro de Platón del que vamos a leer un pedacito, que ustedes van a leer un montón, es la siguiente. Primero saber que lo que vamos a leer es un diálogo. Entonces ahí ya hay una cuestión. No es un tratado de filosofía que explica uno atrás del otro conceptos. No todos los libros de filosofía, por otra parte, hacen exactamente eso, pero este en particular. Y ahí ya tenemos una primera cuestión. Porque cuando Platón escribe un diálogo, no solo quiere mostrarnos qué piensa, sino cómo le parece que tenemos que pensar. Es decir, la forma diálogo ya es un modo de decirnos algo acerca de lo que él piensa sobre el ser humano. Cómo trabaja su mente, cómo trabajan sus ideas, cómo construye sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lean estos textos, mi invitación, mi sugerencia, la propuesta de esta cátedra, es que pensemos líneas de sentido. En vez de ideas principales, ideas secundarias, ¿sí? Líneas de sentido. Esto hace que no todas, no todos encontremos las mismas líneas de sentido, por lo que decíamos en un video anterior, de horizonte de recepción. Y además estos textos tienen muchas capas de sentido. ¿Cómo armo una línea de sentido? Fácil. Voy viendo palabras que se conectan y hablan de una cosa. Y si conecto otras dentro del mismo texto, ahí estará hablando de otra cosa. Bien, vamos a leer un pequeño fragmentito de cómo empieza el libro quinto de la República. Está hablando Sócrates. Dice: tal es la forma de ciudad y de organización política que considero recta y buena, y de igual modo califico al hombre que reúne las mismas condiciones que la ciudad. Por lo tanto, si esta forma es buena, todas las demás son malas y viciosas, ya sea para administrar las ciudades, ya sea para modelar el carácter de los individuos. Estas formas viciosas pueden reducirse a 4. ¿Cuáles son?, me preguntaron. Iba yo a enumerarlas, pero Polemarco, que estaba sentado cerca de Adimanto, alargó su mano, tiró del manto y le dijo unas palabras al oído. Fíjense, está hablando de cómo piensa una ciudad, también está hablando del individuo, de un cierto paralelismo entre ciudad e individuo, entre bueno y malo, pero además dice la formación del carácter del individuo. En otras traducciones dice del hombre, de la persona, del ser humano o del ciudadano. Las invito a buscar líneas de sentido, a conectar ideas, a ver distintos temas de los que se habla, ¿sí? Esa es una clave, una llave para abrir sentidos en la lectura de estos textos. Y eso es un ejercicio que no sale la primera vez. Uno quisiera leer solo la historia, es posible. Uno quisiera leer solo los conceptos cuando aparecen, también es posible. Y cuando aparecen conceptos, uno en este texto, una en este texto va a poder encontrar que se habla de política, que se habla de educación, que se habla de justicia, pero también podría leer costumbres de la época en que se escribió. ¿Por qué uno le tiraba el manto al otro? Y es porque estaban sentados comiendo, pero estaban sentados comiendo, y sentados, acá eran sentados, eran todos varones, y después vamos a trabajar sobre eso
sobre la concepción de la persona libre y de quién era persona. Pero básicamente, insisto, la invitación en los trabajos que ustedes tienen en el aula virtual para hacer es aprender a leer o ensayar o practicar leer viendo distintas capas, distintas líneas de sentido y a partir de ahí encontrar senderitos, caminitos, llaves para abrir el sentido de estos viejos textos con los que vamos a producir un encuentro. Gracias por la atención, les deseo mucho entusiasmo porque yo lo tengo y entonces a ver si nos encontramos también en ese lugar del entusiasmo. Saludos y buen trabajo.